Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente compartiendo la parte 10 del episodio 10 de este libro que estamos leyendo de Un curso de milagros fácil del autor Alan Cohen. Y bueno, nos quedamos aquí. Hemos hasta ahorita tenido algo muy interesante en función de cómo se va presentando el curso de milagros y cómo el autor nos lo está realmente a través de su experiencia, nos lo está compartiendo y él su propia expresión es la que nos muestra algunos párrafos del curso de milagros, pero también de las lecciones que el curso en realidad nos muestra. Recordándote nuevamente que el curso de milagros es una forma de vida, no es algo que hay que aprender, es simplemente recordar primero quiénes somos, la grandeza que somos, y, hacia dónde nos dirigimos, en dónde estamos y qué es lo que está pasando alrededor nuestro y cómo liberarnos de ese sufrimiento, de esos, principalmente de todas aquellas emociones que van en contra de lo que verdaderamente es el amor. Entonces, pues sigamos con lo que nos comenta el autor en su libro. Bien, el tema dice, el ego contraataca. Pero la mala acción de esa persona realmente me ha hecho daño. Argumenta el ego. No me han ascendido como me merecía porque mi compañero de trabajo ha manipulado al supervisor para conseguir el puesto. Alguien me ha contagiado una enfermedad de transmisión sexual. El gobierno usa mis impuestos que tanto que me han costado ganar para financiar guerras y seguir enriqueciendo a los que más tienen. Cuando te sientes culpable del sufrimiento o de la pena de lo que crees haber causado a otros, sigues alimentando la realidad del pecado y sus efectos. Eché a perder a mi hijo porque yo era un alcohólico. Cuando engañé a mi esposo, le ocasioné un daño irreparable. Mis padres me han pagado los estudios universitarios para que fuera médico y ahora me siento fatal porque quiero ser actor. Y creo que el autor trata de ponernos tantos ejemplos de lo que nosotros vivimos y en los cuales nos sentimos culpables por consecuencia de alguien más. Esto ya lo hemos venido diciendo durante todo el capítulo de que mi vida es un fracaso porque en realidad mis padres nunca me quisieron. Y esa es una justificación muy clara y de que por eso yo no he podido salir adelante, porque vengo arrastrando toda esa, digamos, conmiseración, ese dolor, ese sufrimiento que me causaron y entonces ahora es la justificación clara del por qué yo me encuentro aquí. Se oye de alguna manera, pues como que sí, tienes razón, pues sí es cierto, ¿no? Pero al final de cuentas, el curso nos enseña y hemos aprendido durante todos estos este, partes que hemos presentado del libro, pues que no es así. Definitivamente nosotros somos responsables de lo que podemos pensar, de lo que podemos sentir y de lo que podemos expresar. Pero a final de cuentas, nada fuera de ti tiene un efecto hacia el interior, pero que nos han hecho de alguna manera creer en esa parte y eso es lo que hemos venido luchando como sociedad durante tantos siglos, en que por culpa de esto yo no soy o por culpa del otro y es la justificación clara. De hecho, un curso de milagros habla claramente de la justificación. Cuando tú te justificas que el por qué llegaste tarde, evades completamente tu capacidad o tu responsabilidad, no el hecho de llegar tarde, no el hecho de que llegues tarde, no. La gente piensa que llegar temprano es ser responsable, no, es ser consciente. La responsabilidad comienza desde el momento en que aceptas que llegaste tarde porque yo planeé mal el tiempo y lo acepto y soy responsable de ello, nada más, pero no eres culpable. Otra vez lo repito porque esto se lo tienen que grabar una vez más. Nosotros no somos culpables, somos responsables. Si yo me hubiera dado cuenta al principio que quizá el tráfico, que quizá tenía otras cosas que hacer,
no me hubiera comprometido. Entonces, tú eres responsable de no haberte dado cuenta de ello, pero no eres culpable, porque a final de cuentas, si hubieras sabido todo eso, pues no lo haces o no lo hubieras llegado tarde. Lo que el curso dice, no justifiques algo que no tiene sentido, porque a final de cuentas, la acción ya está hecha. Y es cuando tú no alcanzas a entender esa parte, entonces siempre sigues justificándote en cuestión de todo, culpando a todos a tu alrededor de que tus acciones están justificadas de acuerdo a lo que te rodean o a los que están cerca de ti. Pero jamás yo soy responsable de haberme equivocado, haber visto las cosas como son. Entonces el autor continúa diciendo en su libro, a todos nos han hecho a todos nos han hecho daño muchas personas y muchas circunstancias, y todos nos sentimos culpables de por haber hecho daños a otros. Aunque todos estos sufrimientos parecen muy reales y justificables, un curso de milagros enseña que tu verdadero ser y el verdadero ser de cualquier persona está en un nivel mucho más profundo que el ser que experimenta el sufrimiento. Lo que sufre no forma parte de mí. La lección 248. No importa qué errores hayan cometido los demás contra ti, tu ser interior permanece intacto, inmune al error humano. No fue el acto lo que te hirió, sino cómo lo interpretaste. Y aquí viene la clave, la interpretación. Nosotros casi siempre estamos interpretándolo todo y es el típico persona que dicen, ay, piensas todo siempre de una manera negativa. ¿Llegaste tarde? Claro, sí, porque te fuiste a tal lado, porque de seguro no anotaste en tu agenda, o no te importaba venir, o no me tomas en cuenta, o para ti no valgo nada. Entonces, la persona que está atacando por haber tú llegado tarde, ella está interpretando cosas, pero es su interpretación. Y muchas veces por esa interpretación de esa persona nosotros nos sentimos culpables de que ella se sienta así por mi culpa, por haber llegado tarde. Sin embargo, tú no tienes que ver nada en ello. Es la interpretación que esa persona da acerca de exactamente de lo que está pasando. Entonces tenemos que tener muy en cuenta no conectarnos con eso, porque si no, entonces yo voy a acabar justificándome el por qué llegué tarde. Es que llegué tarde por el tráfico. Entonces la otra persona va a decir, ahora te entiendo. No, no estás entendiendo. Aunque la otra persona diga, qué bueno que me dijiste todo eso porque ahora entiendo. Claro, porque apenas está teniendo no una interpretación falsa, sino una interpretación de lo que tú le estás diciendo, pero no se da cuenta que tú también estás justificando de una percepción falsa o de una interpretación falsa. Entonces, es obviamente que los dos mentimos y es así. Entonces, es ahí, por eso que nosotros, nuestras relaciones no son de una manera santa, sino son de una manera distorsionada, en donde nos metemos en ciertos juegos y después estamos viendo a ver quién miente mejor o quién interpreta mejor las cosas desde una manera contraria para que tú me puedas entender y yo así viceversa. Entonces imagínense qué caos, que a través del caos tengamos que entendernos. Es obvio que no vamos a llegar a ningún resultado, a ninguno. Vamos a estar cayendo en ese juego siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos estado y seguimos estando en ese juego en donde no decimos las cosas como son? Yo sé que a muchos a veces nos cuesta trabajo decirlo, pero a final de cuentas es el trabajo de uno mismo el que debes de llevar o debemos de estar en esa posición y dejar de tratar de escudarnos o cuidar de no sentir mal a la otra persona o que la otra persona me reclame. Entonces, este es un juego que la mayoría jugamos, pero que no deberíamos estar jugando, definitivo, porque no va a llegar tarde o temprano, no va a llegar a ningún lado. Entonces, ¿por qué? Sino es cómo interpreta la persona. Perfecto, dice, del mismo modo que elegiste una interpretación que te hizo sufrir, también puedes elegir una que te cure.
Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. La lección donde dice esto es en la lección 284. Otro tema dice, a imagen del amor. Un curso de milagros afirma que no hay nada que puedas hacer para que pierdas la gracia de Dios, para que la vida te castigue o te exija tu sufrimiento en modo alguno. No importa qué identidad o obligaciones siniestra te haya asignado el mundo. Eres inocente, absolutamente adorable y solo te mereces lo mejor. Sigue siendo tal como Dios te creó. La santidad me creó santo. La bondad me creó bondadoso. La asistencia me creó, eh, yo creo que aquí en lugar de servicial es para el servicio. La perfección me creó perfecto. Este viene del libro de un curso de milagros de la lección 67 del párrafo 2. El amor, ¿qué es lo que me creo? Es lo que soy. Lección 229. Para curarte y ser feliz, has de buscar, encontrar y ratificar pruebas de tu inocencia. Lo repito, para curarte y ser feliz, has de buscar, encontrar, ratificar pruebas de tu inocencia. ¿Por qué a final de cuentas somos inocentes? Porque no nos damos cuenta de a veces de nuestras propias acciones y tenemos que reconocer lo que es así. Porque si no, no las hicieras. Si dañaste, hiciste o lo que haya sido, no fue tu culpa, porque no nos dimos cuenta. Estábamos cegados ante el resultado que hubiéramos provocado. Y aún, si tú lo sabes, no lo haces. Créemelo. Cuando ya empiezas a tener un acto de conciencia, ya lo reconoces y dices, no, esto no lo voy a hacer, porque a final de cuentas me va a quitar la paz. Si yo empiezo a mentir en esto, en el otro, yo sé que tarde o temprano la verdad va a salir y entonces sostener esa mentira me va a costar mucho. Entonces, desde un inicio ya eres consciente de lo que te puede costar, ya te cuesta tanto trabajo tratar de engañar o justificar. Simplemente aceptas que te equivocaste. Y eso es lo más increíble que el curso te puede dar cuando tú empiezas a cursar todo este increíble, digamos, método de trabajo que nos enseña o que fue escrito para poder liberarnos exactamente de eso, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos el trabajo personal, es fundamental. Ahora, recuerda que también hoy científicamente se ha probado que nosotros recibimos todo, digamos, nuestras células tienen memoria. A pesar de que yo puedo pensar que soy inocente, bla, 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 pero que aún me sigo sintiendo. Bueno, porque la palabra emoción viene de dos palabras, emomotor, sion, energía. Entonces, es un motor energético que me hace que me mueva, pero ese motor energético que lo activa. Bueno, pues nuestra mente, a través de las neuronas y a través de nuestras células, generan de alguna manera memoria celular grabada en el ADN. Y esa memoria celular, lo que se tiene que hacer es vaciarla para que ese vacío se pueda llenar con la aceptación de tu equivocación, en donde dices, me equivoqué. Porque te haces consciente de tu equivocación solamente y ese vacío llena de una nueva, digamos, una nueva interpretación que hay de la realidad o de la verdad que se muestra. Entonces ahí cambia completamente toda mi parte personal y entonces es cuando yo realmente ya me libero y dejo de caer en ese juego concreto de que todo lo que me pasa o todo lo que me sucede ya está completamente eliminado de mi cuerpo porque ya no reacciono, sino que ya me da tiempo de observarlo y expresar de una forma diferente y pensar de otra manera distinta. Entonces, sí es importante poder entender muy bien esa parte. Estoy trabajando en una
en una meditación donde se pueda trabajar esto, donde se pueda ayudar a las personas a que puedan tener esa meditación y puedan liberar esa energía de su cuerpo grabada y posteriormente cambiar esa red neuronal, esa sensación emocional grabada en tus células y así liberarte de una forma consciente y de una manera energética, emocional, en una transformación que diríamos epigenética, para que sigas avanzando y ya no sea un efecto constante lo que estés viviendo a través de tus emociones grabadas de muchos años. Entonces, es un trabajo que hay que hacer, pero que en realidad pues es interesante. El autor comenta en su libro, si te resulta difícil es que debes reconocer que te has aficionado a buscar y encontrar, ratificar indicios de tu culpabilidad. Es decir, cuando todavía insistes de que no, sí, yo la regué por mi culpa, Pasti, por mi culpa, y sigues arrastrando esos indicios de sí, es que por mi culpa, no eres culpable, eres inocente, no sabías, si no, no lo hubieras hecho, no, pero sí, que me equivoqué. Y hay gente que no la sacas de eso, pero están en un estado nada más, están en un estado de culpabilidad. No, tampoco siguen conscientes de su inocencia. Todavía les cuesta mucho trabajo darse cuenta de ello. Y no es crítica, es simplemente es entendible. Han estado en ese momento mucho tiempo arrastrándolo, que de alguna manera les cuesta trabajo poder desprenderse de ello. Entonces dice el autor, eres un maestro en seleccionar elementos de tu experiencia y usarlos para demostrar tu debilidad. Puedes utilizar esa misma facultad de percepción selectiva para realizar tu fuerza. Decanta la balanza de la justicia de tu favor, reconociendo que la única justicia real es el perdón. Entonces, el perdón no el que nos enseñan o al que el ego le encanta, ese perdón, y que el curso de milagros habla de la expiación con E minúscula, es el decir, ir con la persona a la que le hice daño, por ejemplo, o con la que te sientes mal por haber hecho esto, ir con ella, oye, ¿me perdonas por eso? Sí, sí, no te preocupes, no pasa nada. Ah, ok, sí, disculpa, no lo quería hacer. Ajá, sí, está bien. Dice, entonces ese tipo de perdón es el típico que le encanta al ego. Es te perdono, pero no olvido. Y esa es la frase del ego. Te perdono, pero no olvido. Es más, voy a estar consciente de que alguna vez me lo vas a volver a hacer. Por consiguiente, voy a estar atento. Entonces ya no hubo un perdón sincero, ya no hubo una ratificación donde estoy contigo y no importa lo que haya sucedido, sino que... Y es precisamente cuando tenemos que ser muy claros. El perdón no es exactamente eso que nos han enseñado, de arrastrarnos y sentirnos culpables y después esto, ¿cómo se llama? Mm, Culpables y después arrastrarnos del dolor para después suplicar el perdón de esa persona o de la situación, porque si no, no voy a estar en paz. Y muchos hemos pasado por ahí en hacerlo de una forma, digamos, ortodoxa, de una forma que se creía que era la única manera que podías liberarte del pasado. Claro, al ego le encanta eso, que sufras por tu equivocación. Al ego le fascina, es algo increíble, pero el amor lo perdona todo. Entonces simplemente es el reconocimiento. El curso de milagros nos invita al reconocimiento de que me equivoqué, lo acepto. Ya lo que pasó no lo puedes corregir, no lo puedes arreglar, lo que hayas hecho, pero sí puedo darme cuenta que me equivoqué. Y el dolor que se siente reconocer que me equivoqué, no que soy culpable, lo vuelvo a repetir, que me equivoqué en la forma como actué, pensé, dije o actué o lo que haya sido, lo acepto, me equivoqué.
Y cuando es ese reconocimiento sincero de que te equivocaste, se siente un dolor impresionante contigo, porque estás reconociendo y te estás haciendo responsable exactamente de tu interpretación, de tu visión, de tu percepción, de todo aquello que se encargó para que tú exactamente tomaras o hicieras lo que hiciste. Entonces, aquí, cuando tú reconoces en ti tu equivocación, repito, es lo más doloroso que hay, pero lo más redentor, porque estás aprendiendo una de las lecciones más increíbles. Estás siendo tan sincero y honesto contigo. A los demás no les importa que seas sinceros con ellos, o que les digas la verdad, o que les digas todo. Para ellos no representa nada de eso, porque a final de cuentas, ellos lo interpretarán de una manera. Entonces, lo importante es para ti, es no seguirte mintiendo a ti, no seguir engañándote a ti. Si tú ya aprendes a respetarte en esa parte de no autoengañarte, no digamos, no fallarte en respetarte, ser considerado contigo, no ser tan duro, etcétera. Entonces ahora esa expansión que vas a hacer, esa expansión ya la haces hacia los demás, porque dejas de ser con los demás exactamente como tú, o más bien tratas a las personas como tú realmente ya te tratas a ti mismo. Entonces, ahora sí das lo que ya tienes, das lo que eres consciente, pero de lo contrario no vas a darlo, porque lo único que vas a lograr es seguir expandiendo todo aquello, o proyectando, mejor, la palabra correcta es proyectando todo aquello en donde todavía no eres consciente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado acerca de ello y entender muy bien esto del perdón y de la culpa y etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio, pero que el autor lo está tomando en su lectura de este libro y que bueno, pues lo explica de una manera pues más simple también, pero yo quiero darle más contenido para que se pueda entender muy bien. Bien, entonces dice, un curso de milagros considera el pecado una ficción absurda que no tiene causa o efecto, una fantasía sin ningún fundamento real. Te pide que perdones a tu hermano por lo que no hizo y que no tengas en cuenta lo que nunca ocurrió. Libera a tu hermano y a ti mismo de la ilusión de que sus acciones pueden condicionar tu experiencia. Nadie tiene poder para robarte tu felicidad, a menos que se lo concedas. Nadie te puede robar la felicidad. Entonces ahí cuando caemos en que es que tú me haces sentir que soy menos. Ya dijimos, quítale la palabra me y me siento menos. Entonces ya le quitas la fuerza que él, no, tú te sientes menos. Entonces ya no me hace sentir, sino me siento menos. Ah, entonces tú te sientes menos, pero él no te hace sentir menos. Cuando empezamos a quitar la palabra me, tú, entonces cambia completamente todo mi interpretación de las cosas. Entonces, ¿quién es responsable de sentirse menos? Tú. Entonces, no la persona que le está diciendo me, eres tú misma o tú mismo. Entonces, aquí el curso dice, cuando tú quitas esa parte, entonces te empiezas a liberar y empiezas a ser más consciente de que, ¿por qué esto, a final de cuentas, yo me estoy sintiendo así? Si él no puede, yo soy el que me siento así, o yo soy la que me siento así. Entonces, dice, nadie puede volverte loco a menos que aceptes que esa persona lleve las riendas de tu vida. Un curso de milagros nos enseña a recuperar nuestro poder y a ser nosotros los que conducimos en lugar de ir de paquete, es decir, en lugar de ir de que alguien más conduzca mi vida. Solo quedan las bendiciones.
Todos los pecados merodean por los oscuros pasillos del pasado. Son tus pensamientos sobre lo que sucedió, entonces lo que crean los pecados. Tanto los tuyos como los de los demás que te parecen tremendos, cuando vives en el presente, el pecado es una minucia, carece de sentido. No existe la clave para superar el pecado, es cambiar tu forma de pensar sobre el pasado y para que tus pensamientos no interfieran en el sagrado momento presente. Es decir, no veas a través del pasado. Porque lo que dice el curso, y hay un tema específico sobre ello, es que dice, yo no veo el presente, solo veo el pasado. Y desde el pasado yo sigo viendo a mi esposo, o yo sigo viendo a mis hijos, o sigo viendo a mi... ¿Por qué? Porque es la única referencia que me quedó de él. Y aunque él ha hecho un gran esfuerzo por trabajar en él mismo, por mejorar su forma de pensamiento, de cambiar su interpretación, etcétera, yo ya no lo puedo ver porque lo estoy viendo desde mi pasado, de las experiencias o las malas experiencias que me dejó. Y entonces desde esas experiencias, mi mente, mi cuerpo, mis emociones lo ven. Entonces yo ya no estoy percibiendo la verdad, solo estoy percibiendo desde el pasado, que es lo que yo tengo como experiencia, y desde ese pasado yo estoy viendo a la persona en este momento ahora, a pesar de que hayan pasado ya 10 años o 5, lo que haya sido. Entonces yo ya no confío porque definitivamente no puedo imaginarme que él sea diferente, porque aún estoy viendo desde mi pasado, aún mis imágenes de cuando me gritó, me humilló, etcétera, aún siguen ahí. Y entonces yo va a ser muy difícil que, aunque él diga que ya cambió, aunque él diga estoy trabajando en mí mismo, me he dado cuenta de todos mis errores, a final de cuentas no he sido comprensivo, acepto que me he equivocado, y esa persona en realidad ha hecho un trabajo. Si la otra persona no está trabajando en ello, entonces va a haber una separación. No va a ser imposible que sigan juntos, porque no va a poderlo ver desde un presente, desde lo que es ahora, sino que aún lo sigo viendo desde mi pasado. Y obviamente, pues eso crea mucho conflicto. Ahora, pasa en pareja, pasa en hijos, pasa en los papás. Es que cuando de niño viví todo esto contigo y ya los papás maduraron, ya se dieron cuenta de que sí se equivocaron, ya se dieron cuenta de esto, ya maduraron, aceptan sus equivocaciones ellos mismos, aunque no se sienten culpables, bla, bla, etcétera. Entonces a mí ya me toca perdonarme a mí mismo por toda la interpretación que sigo teniendo todavía del pasado, de lo que viví cuando era yo niño con mis padres. Entonces me toca a mí trabajarlo. Ya no le toca al adulto, le toca a mí, a ese niño que fue, o esa niña que fue dañada, maltratada o lo que haya sido, me toca trabajarlo a mí. Me toca quitar esa interpretación, porque por mucho, aunque la historia sea o cualquier historia, siempre hay dos caras. Una lo que yo interpreto y la otra lo que yo tendría que haber aprendido de esa historia. Tú podrías haber tenido una historia de mucho dolor, de mucho fracaso, mucha humillación, bla, bla, bla. Pero después, si tú buscas, como dice el curso de milagros, ahora busca el amor en eso que tú percibes como lo peor, ahora busca el amor en ello. Y tú dirás, pues, ¿qué va a haber de amor? Si tantos golpes, tanto esto. Es que sí lo hay. Los que hemos trabajado esa parte y nos hemos abierto a buscar la verdad, a entender el para qué mis padres me trataron de esta forma, para qué fueron así, o todo esto. Y cuando buscas el amor en ello, te das cuenta de que sí te fortalecieron, que su forma de ser fortaleció mi carácter, fortaleció mi forma de decisiones, fortaleció el que nada ni nadie podía estar muy por encima de mí, y que la vida me prepararon para una vida que hoy estoy viviendo, en donde me estoy enfrentando a ciertas situaciones que de niño ya las enfrenté, pero que hoy como adulto las veo diferentes. Entonces, cuando tú empiezas a hacer un listado de todo lo que sí realmente te dejó, cambia completamente todo. Dices,
¿Por qué no veía eso? Claro, porque estábamos sumergidos en el dolor y en la culpa, en el sufrimiento. Pero cuando tú estás dispuesta a ver desde el amor, a través de esa experiencia, entonces te das cuenta de todas las cosas que te enseñó y ahora tu elección es con qué te quedas, con el dolor y el sufrimiento o con todo el amor que se te dio y el aprendizaje que se te mostró. ¿Qué te hace pensar de que ese era el papel exacto y perfecto que los padres tenían que cumplir contigo para que tú pudieras desarrollarte en lo que ahora estás haciendo, para encontrar otro camino, para desarrollarte espiritualmente, para, no sé, todo aquello que tú llegues a encontrar? Entonces eso es lo bonito de esto es lo padre, porque dices, bueno, a pesar del sufrimiento también trae cosas bellas, sí, pero tienes que tú darte cuenta de eso. Nadie puede darse cuenta de eso, nada más que tú misma, pero siempre y cuando uno mismo esté dispuesto a verlo, a encontrarlo. Y cuando eso sucede, empieza uno de los milagros más increíbles. Viene el perdón en ti por haber visto de una manera errónea aquel que me dañó, aquel que me hizo tantas cosas, y si principalmente fue los padres o un hermano o un tío o lo que haya sido, después dices, wow, agradeces la experiencia y pides perdón a ti misma o a ti mismo por haberlo visto de esa manera. Y ya no culpas a nadie más, simplemente agradeces la experiencia. Pero para eso sí se requiere un trabajo, como dice aquí, se requiere cambiar tu forma de pensar de una manera, estar dispuesta o dispuesto a enfrentarte a ello. Yo no digo que va a ser fácil, pero de que va a ser redentor y que va a ser increíble, claro que va a ser, claro que lo va a ser. ¿Quién enseña esa parte? ¿Quién te dice esta parte? Solamente un curso de milagros. Y algunos autores, como el que está aquí, que nos muestra Alan Cohen en su libro, de que es posible. Quizá él vivió una experiencia igual. Y todos los que le hemos vivido esa experiencia podemos leer esto y lo podemos comprender y decimos, wow, yo también pasé por allí. Y fue doloroso, claro que fue doloroso, pero también muy para encontrar, por decir, la paz en mí y entenderlo y dejar de odiar, dejar de enjuiciar a todos aquellos y dices, agradezco la experiencia. Y claro que te sientes en paz. Ya puedes ver a los ojos a aquel que te dañó, aquel que te supuestamente, entre comillas, te hizo daño o lo que haya sido. Porque has entendido la lección. Y eso es lo mejor de todo, que el regalo que nos pudieran haber otorgado. Entonces, continuando con la lección con el libro, la lectura de este libro, dice, cuando estaba en secundaria, todos los días iba al instituto con mi amigo George. Un día, en un acto de efecto espontáneo, le pasé un brazo por encima del hombro y mi amigo se sintió incómodo con ese gesto y me lo apartó. Me di cuenta de que había invalidado su espacio y me sentí abochornado. Ninguno de los dos dijimos nada y seguimos caminando. Más adelante, ese mismo año, nuestros caminos se separaron porque fuimos a la universidad. No obstante, durante mucho tiempo, cada vez que pensaba en George, recordaba ese desagradable incidente y ese recuerdo me hacía estremecer. Una mañana, al cabo de varias décadas, mi ayudante me dijo, ha llamado un tal George, te ha encontrado por internet, dice que te echa de menos y que le gustaría volver a compartir contigo los paseos hasta el instituto. Sin salir de mi asombro, le llamé y concertamos una cita. En la comida empezamos a recordar. Sé que te va a parecer extraño, le dije, pero a veces todavía me siento raro cuando recuerdo la mañana en la que te pasé el brazo por encima del hombro y me lo apartaste. No me acuerdo de nada, me respondió. Lo único que recuerdo es que todos los días me esperabas, aunque estuviera lloviendo, me dijo, lloviendo, me dijo mirándome perplejo.
Me quedé alucinado. Durante todos estos años, uno de mis principales recuerdos de mi amistad con George había sido lo que yo había percibido como error. Sin embargo, lo único que él recordaba era lo bueno. El único lugar donde existía ese recuerdo doloroso en todo el universo era en mi mente. ¿Qué forma de malgastar mis pensamientos y mi energía? Qué alivio fue saber que George siempre me había apreciado. Decidí elegir el recuerdo que él tenía de mí en vez del que yo había acarreado durante tantos años, y así llegó mi libertad. De eso se trata la libertad, de enfrentarte a lo que es. Por eso, cuando uno no se enfrenta a las situaciones y no las esclareces en cuanto a que si hay duda de algo, pues la compartas, solamente comparte. Pero tenemos que aprender a compartir el cómo nos expresamos y dejar que la otra persona nos haga ver su interpretación también. Y desde ahí, entonces, ver, buscar o mediar la parte en la que es la verdad, de cómo lo vimos cada quien. Y es lo mismo, como les decía, que una historia tiene dos, una de sufrimiento y de sacrificio, y la otra tiene de liberación y estar en paz. Bueno, y aprendizaje también. Entonces, ¿con cuál eliges? Entonces, si esa persona te dice, no, yo no me di cuenta de esto, la verdad que admito que no, nunca te comportaste, bla, 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 o nunca fue así, entonces te quedas con ello y liberas todo aquello que tú creíste y te imaginaste. Entonces, es otra forma de la aplicación del perdón, pero que no era hacia Jorge, a George, como decía aquí, sino era hacia él mismo, de la interpretación que tuvo de algo que no. Ahora, ¿qué lo llevó a tener esa interpretación de que él se molestó tanto y que nunca más iba a poder superarlo de la forma en cómo lo hizo? Porque a lo mejor tuvo una experiencia completamente igual que él vivió, y que él hizo lo mismo y que él pensaba lo mismo, y entonces cuando lo hizo, pues piensa que fue igual exactamente por la misma reacción. Entonces son cosas así que son similitudes, pero que a final de cuentas lo interpretamos de alguna manera. Entonces arrastramos cosas que no tienen que ver nada con la situación. Por eso hay que confrontarlo todo. Todo tenemos que ser bien conscientes y enfrentarlo y verlo desde cómo es, ¿no? A final de cuentas, eso es lo importante de todo esto. Bien, dice el autor, pero si George no te hubiera perdonado, salta el ego, y si hubiera sentido avergonzado por tu gesto o le hubiera herido otra mayor importancia, estuviera resentido y se hubiera negado a volver a hablarte durante el resto de su vida. Dijo, son preguntas que el ego, y exactamente, luego de repente, y si hubiera esto, y si hubiera, ese no eres tú, es el ego que no le gusta perder, quiere ganar en todo. Y luego dice, y si los dos hubieran ido a vuestras respectivas tumbas enfadados el uno con el otro, con el corazón roto, el ego tiene su propia forma de dramatizar las cosas, como habrás observado. Y es cierto, saltan en nuestra mente tantas preguntas y tanto. Y dice el curso de milagros, el único que pregunta es el ego. Y lo mismo pasa cuando tenemos un proyecto, tenemos una situación, que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y lo estás pensando, no, pero es que si lo hago así, ¿y qué tal si el otro me, ay, no, y ahorita cómo está la situación, y es que también estoy viendo que mis amigos, no, me van a decir que estoy loco, no. Entonces lo dejas de hacer. Porque al ego no le encanta hacer, le gusta destruir. Te deja como que pienses, y sí, te pone y te alucina, mira qué padre, qué bonito, pero ya que te ilusionó, ya que tu mente te mostró todo lo que tú querías, siempre hay el pero, no, no es así, fíjate, ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si lo otro? ¿Y si no funciona? ¿Y si no esto? Y luego el otro?
Háblale a fulano y tal, te va a decir que estás loca o loco. Y háblale a sutano y te va a decir, coméntalo con tu mamá y te va a decir, no, hijo. Y si tu mamá le da miedo porque ella también nunca pudo desarrollar las cosas, te va a decir, no, hijo, ¿cómo crees? Mejor lo otro, no, ve lo seguro, ve esto, no te expongas y bla, bla, bla. Y al final de cuentas, acabamos sin hacer nada, sin tomar acción, nada. Se muere todo. Porque precisamente esa parte que no sabemos, que bueno, que el curso de milagros nos dice que es esa parte en donde la mente está dividida, porque la mente está dividida, y que esa división que tuvo es la que por consiguiente trata de protegerte para, entre comillas, no tengas dolor, sufrimiento. O sea, es típica parte de la mente que dice, yo estoy aquí para cuidarte, protegerte y no sufras y estés bien. Por eso te lo digo por tu bien, para que no estés, para que estés tranquila. Entonces, si alguien te hace algo, lo mejor es para que tú te sientas bien, desquítate o véngate. Ah, pero si pasa esto, entonces tú tienes para que esté, pero realmente eres tú o es el ego el que no quiere ser lastimado, no quiere ser dañado. Y claro, siempre la justificación que hay, pues es también parte del ego, ¿no? El curso de milagros tiene toda una sección del ego, de cómo opera, trabaja, piensa y esto. Entonces, y cómo actúa. Y cuando tú reconoces esa parte, tú ya puedes distinguir, una vez que avanzas en el curso de milagros, te vuelves un buen estudiante, te das cuenta de qué forma estás contestando desde el ego y estás tomando decisiones del ego que realmente decisiones de lo que son. Entonces, cuando yo empiezo a ver justificaciones, me empiezo a reír y empiezo a moverme en contra de mis justificaciones y empiezan a salir las cosas. Y así es como funciona. Pero tienes que darte cuenta, es cuando ya no estás sumergido en el exterior, sino en el interior. Ya empiezas a observarte, el hacerte preguntas, ¿por qué estoy pensando esto? ¿O qué me hace pensar que esto debe decir? ¿O como para qué no quiero hacer esto? ¿O de qué me estoy escondiendo? ¿O qué van a pensar de que yo haga esto? Y cuando empiezas a hacerte tantas preguntas, la verdad que empiezas a tener muchas respuestas, pero solamente observando. Y esto es lo bonito realmente del curso de milagros. Entonces, continuando, dice, George pudo elegir cómo considerar lo sucedido. Eligió no haberse dado cuenta siquiera de ello o de haberlo olvidado por completo. Fue mi mente la que optó por retenerlo, así quien sufrió fui yo. Cuando te parece que cometes un pecado contra alguien, existen dos factores: lo que tú hiciste y lo que la otra persona piensa sobre ello. Lo que hiciste es simplemente un acto sin ningún significado inherente. Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Esa es parte de la lección 2. Lo que otra persona piense sobre tu acto determinará cómo va a experimentarlo. Si elige sentirse ofendida, enfadarse o guardar resentimiento, eso será lo que experimentará. Si elige olvidarlo o recordar solo las cosas buenas, esa será su experiencia. Tú eres responsable de tu acción, pero la otra persona lo es de su interpretación de la misma, de su subsiguiente experiencia. Y bueno, después de continuar con eso, porque ya empieza a ponerse el tema, creo que empieza a profundizar un poco más el autor. Aquí no vamos a quedar porque ya llevamos un buen tiempo, pero esto, pues bueno, se está poniendo interesante esto y procuraré tener en esta semana también el audio de la meditación para aquellos que quieren trabajar un poquito más y acerca de un curso de milagros, pues bueno, ahí dejárselos como parte del trabajo y el que quiera, pues ahí va a estar, ¿ok? Muy bien, continuamos hasta la próxima. Adiós.